¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Excelente noche para todos. Regresamos con el día número 11 de este taller de liderazgo, de este espacio exclusivo para emprendedores por emprendedores, en donde estamos apoyándote a alinear tu mente con las ideas, con la información correcta para que triunfes en tu negocio de red de mercadeo o cualquier cosa que estés haciendo hoy en día. Todo esto te va a servir. Y pues bienvenidos a la recta final. Bienvenidos a la recta final. Estamos por concluir este taller de liderazgo. Recuerda que en el primer tercio de este ritual matutino para crear los hábitos correctos, o bueno, más que ritual matutino, un hábito, ¿ok? En un segundo tercio hablamos de las trampas y pues ahora hablaremos de cómo blindar tu cabeza, cómo blindar tu mente para que funcione mejor. Y para eso tenemos que empezar hablando quizás del tema más relevante cuando se trata de compartir, ¿ok? Y eso es el miedo. ¿Cómo? El miedo. Ojo, todo lo que vimos era precisamente para evitar ese miedo. Y es un mecanismo de protección que tenemos en la cabeza para defendernos de algún peligro, ¿cierto o falso? El miedo es que es eso que te decía, no te vayas por ahí porque a lo mejor te sale un animal raro y te va a comer. Ese es el miedo. Y eso es mortal, ese miedo es mortal, eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, Hoy en día ya nacemos con muchos miedos, quiero que sepas eso. Hay miedos que ya los traemos por genética, ¿ok? Y otros son infundados, por ejemplo, el miedo a hablar en público. Cuando naces, pues ni siquiera, ni siquiera te imaginas, ni siquiera te imaginas denme un segundo, me entró una llamada, seguimos grabando, perfecto. Una disculpa, una disculpa. Ok, cuando naces, pues tú ni tienes idea de lo que es hablar en público. Eso es conforme la marcha, conforme vas creciendo, ¿cierto o falso? Entonces, antes si hablabas en público, ojo, hablando de otros tiempos, antes si hablabas en público y no les gustaba el tema, pues te ibas a la guillotina, literal, te cortaban el cuello, te cortaban la cabeza, pero hoy en día eso no sucede así, ¿ok? Hoy en día ya no sucede así, pero obviamente sí da temor el pararte enfrente de un grupo de personas y hablar, pues, de nuevas ideas o inclusive en tu negocio, de hacer llamadas. Todo eso te da miedo, de hablarle al amigo, de compartirle la oportunidad, de decirle que iniciaste en un nuevo negocio. Por el miedo a rechazo hay diferentes tipos de miedo, los más poderosos a la enfermedad, a la falta de amor. Y bueno, son 7, ahí te di algunos de esos 7, los demás vienen en Burlar al Diablo del libro Napoleón Hill, también te lo recomiendo ampliamente. Entonces, el miedo es quien nos impide en hacer eso que nosotros sabemos que debemos hacer, pero por ese miedo no lo hacemos. Eso es toda la realidad. Una vez un mentor nos decía que al final todo lo que no hagas va a tener detrás algún tipo de miedo. Todo lo que no hagas va a tener detrás un tipo de miedo. Por ejemplo, ay, no voy a hacer network marketing por miedo a que no funcione. O no voy a hacer esa llamada por miedo a que me rechacen. ¿Ok? Por eso, todo lo que hablamos de las creencias limitantes y todo lo relevante al pasado es importante controlarlo, es importante controlar esa emoción. ¿Por qué? Pues porque nos absorben. Hay cosas que ya están programadas. El miedo es quien nos frena en todos esos proyectos que nos gustaría hacer y tenemos que vencerlo porque cuando no, el miedo crece y el miedo nos come y el miedo nos vence. Entonces, el miedo, hagan de cuenta que es como un animalito chiquito, que si lo dejas crecer te va a comer. Pero si el miedo lo matas desde un inicio, solucionado el problema, ¿ok? Porque empieza una cadena de inseguridades, una cadena de miedos y se va grabando el miedo, ¿ok?
Si tú hoy le tienes miedo a hablarle a un grupo pequeño de personas, después te va a dar miedo hablarle a un grupo mediano de personas. Y obviamente después, por consecuencia, te va a dar miedo hablarle a un grupo grande de personas. ¿Ok? En redes de mercadeo es igual. Ese miedo de hacer esa llamada, imagínate hacer esa llamada con la persona que tú sabes que tiene mucho potencial, con el chico popular, con el chico que sabes que tal vez no lo necesita, pero sí lo quiere. Entonces, ¿cuántas veces te ha paralizado el miedo de invitar a esa persona que sabes que tiene todo, pero te da miedo el rechazo? Cuando estás haciendo una lista o cuando estás pasando los contactos, te brincas a esa persona porque dices, no, o sea, donde se entere este, no, mejor así, a este me lo brinco. ¿Cierto o falso? Y hay dos caminos, ¿ok? Hay dos caminos. El de quedarte en la zona cómoda, te quedas donde mismo, te quedas como estás, en donde estás, con los mismos resultados, con lo mismo de lo mismo. El otro es el miedo de donde empiezas a moverte, ¿ok? En el otro camino es donde está el miedo, ¿sí? Pero aún, y con ese miedo empiezas a moverte y rompes con todo lo que normalmente hacías y empiezas a hacer cosas distintas, con todo y miedo, ¿ok? Empiezas a hacer cosas diferentes. Ahora, hay muchas personas que prefieren la zona cómoda, aunque estén incómodos. Pilas con eso. Hay muchas personas que prefieren la zona cómoda, aunque estén incómodos. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que, como tienen miedo a emprender, prefieren seguir manejando el coche que no les gusta. Como tienen miedo a hacer cosas distintas, prefieren seguir viviendo de la misma manera en como siempre han vivido. Y es como cuando hay una anécdota, hay un dicho, una frase, un cuento que era una vez un perrito que estaba llorando todos los días lloraba, todos los días lloraba. Y una vez el dueño se acerca y se da cuenta que el perrito tenía encajado un clavo. Entonces, el dueño pregunta, ¿cómo si todos los días estaba llorando por ese clavo, cómo no era capaz de moverse? Ah, pues es que tal vez no le dolía lo suficiente como para buscar moverse y prefería mantenerse con ese dolor. Entonces funciona exactamente igual. Hay personas que no les gusta dónde están, pero su conformidad los tiene ahí. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién conoce a Roberto Gómez Bolaños? ¿Quién conoce a Roberto Gómez Bolaños? A Chespirito. ¿Sí lo conocen o no? Sí lo conocen. ¿Ok? Ahí les va. ¿Por qué? En una entrevista le preguntaron que si con cuál personaje él se sentía más identificado. Y él respondió, pues obviamente con el Chapulín Colorado. Y le preguntan, ¿y por qué con el Chapulín Colorado? Porque en ese personaje, él, aunque se estuviera cagando de miedo, hacía las cosas. Agarraba valor con todo y ese miedo y hacía lo que tenía que hacer. Por eso se identificaba con el Chapulín Colorado. ¿Ok? Por eso se identificaba con el Chapulín Colorado. Entre tantos personajes se identificaba solamente con ese. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que él decía, pues vámonos, lo tengo que hacer. Si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Voy a entrar en mi personaje de valiente, ¿ok? Voy a entrar en mi personaje de valiente, pues para cumplir con esa meta, para cumplir con ese sueño, ¿ok? Entonces, hazlo. Aunque estés frío del miedo, hazlo, ¿sí? Para estar en una zona de tu vida, necesitas trabajar en esa zona en diferente intensidad, ¿ok? Si tú también quieres hacerlo, hazlo con todo y miedo, porque si tú quieres estar en una zona distinta de tu vida, tienes que trabajar en la zona en la que estás, pero en diferente intensidad,
¿ok? Te voy a dar 3 consejos. Apunta esto, te voy a dar 3 consejos. Número uno, identifica cuáles son las cosas que más te incomodan, porque son las que más miedo te dan. Y conéctalo con el sueño por el cual iniciaste, ¿sí? Necesitas entender que si tú sales de esa zona cómoda y entras a ese espacio de lo que no quieres hacer, entonces vas a estar avanzando, ¿sí? Entonces vas a estar avanzando. Si quieres resultados distintos, haz cosas distintas, ¿ok? Necesitas entender que si tú sales de esa zona cómoda, entras en un espacio en lo que no quieres hacer, pero te va a dar un resultado distinto, ¿ok? Entiende que están directamente relacionados. ¿Qué tiene que ver lo que te incomoda con tu meta? Que esa llamada que no le quieres hacer a ese amigo te va a acercar más al sueño. Tú no estás pensando en la llamada, tú estás pensando que gracias a esa llamada estás un paso más cerca de ese estilo de vida que quieres, de esa independencia, de esa libertad financiera. Estás a una llamada de ese cambio de coche, ese cambio de casa, ese sueño de sacar de trabajar a papá y mamá. Esa llamada que no quieres hacer te acerca a esa meta, ¿sí? Cada que no quieras hacer esa llamada, recuerda por qué iniciaste y los vas a vincular, ¿sí? Los vas a vincular. Mientras más te acerques al sueño, más grandes serán tus decisiones. Entre más te acerques al sueño, más grandes serán tus decisiones, ¿ok? Lo contrario al miedo no es la valentía, ¿eh? Es la determinación. No creas que las personas de éxito no tienen miedo. Claro que tienen miedo, pero con todo y ese miedo lo hacen. Su determinación es más grande que el miedo. Su determinación es más grande que el miedo. Número 2, hazlo en equipo, ¿sí? Hazlo en equipo. Porque cuando estás solo, pues nadie se da cuenta, ¿sí? Cuando estás solo, si no lo haces, nadie se da cuenta, te haces tontito. Ay, mañana lo hago. Ay, mañana invito. Ay, mañana me conecto. Ay, de más no pasa nada. Hoy no hago nada. Oye, ¿cómo vas con tus seguimientos? ¿Cómo vas con tus prospectos? Aquí dándole con todo y en realidad no hiciste nada. Te estás engañando a ti mismo cuando lo haces solo, ¿sí? Entonces, para evitar que te hagas tontito, cuando estás con alguien es más fácil porque te están observando. Están observando qué hiciste y qué no hiciste. Y te voy a dejar aquí una analogía. Una vez Albert Einstein, en una conferencia de prensa, por así decirlo, él lanzó un nuevo proyecto, ¿sí? Enfrente de todos. Y después de que lanzó ese nuevo proyecto, después de que lo hizo público, se fue a su laboratorio y su gente le dice, oye, ¿y eso de qué se trata? No sé, pero algo tenemos que hacer. Ya nos comprometimos. Funciona exactamente igual. Por eso les dije que qué bueno que se comprometieron en el chat a llegar a un rango. Porque ya nos dimos cuenta. Imagínate un borrachito que promete dejar de tomar. Y él es el único que sabe que va a dejar de tomar. Él es el único que sabe que juró que ya no lo iba a hacer. Si toma no pasa nada, nadie le va a decir nada. Pero si lo haces público y te ven la siguiente semana en un antro tomando, va a llegar alguien y te va a decir, hey, ¿no que habías jurado? ¿No que habías jurado que no ibas a tomar? Ahí ya cambia. Y es como, ¿dónde me meto? ¿Cierto o falso? Entonces vas a trabajar en equipo, ¿sí? Vas a trabajar en equipo. Queda con alguien para que lo hagan juntos. Dile a tu offline, dile a tu patrocinador, a tu Platino 600, a tu Platino 1000 más cercano, dile que van a ponerse a trabajar. Acabamos de salir de una llamada con Alan a hacer llamadas, a hacer que la gente sea becada, que tenga su servicio gratis
o que esté afiliando nuevos socios. Comprométete. Háganlo juntos, ¿ok? 3, y este va relacionado. Entra a tu Instagram y pone ahí qué es lo que vas a hacer. Comprométete y etiqueta a tu upline. Etiquétalo. Para que en algún momento él te pregunte, ¿qué onda? ¿Cómo vas con esos 2 nuevas firmas o esos 2 nuevos socios que dijiste que ibas a tener? Para eso es. Para eso es. ¿Ok? O mándale un WhatsApp a tu patrocinador y dile, hey, me comprometo a mañana hacer 10 llamadas de cierre. Hey, me comprometo a mañana tomar 2 clases de trading, cumplir con mi porcentaje diario, leer, decretar y todavía voy a hacer 10 llamadas de cierre. Mándaselo por WhatsApp. Mándaselo por WhatsApp con qué te vas a comprometer para que esa persona a la cual tú le estás mandando eso te pregunte qué onda, cómo vas, ¿sí? ¿Cómo vas con eso? El más difícil es la primera llamada. La más difícil es la primera llamada. Siendo la primera, ya rompiste con ese miedo, ya rompiste con la barrera, porque te diste cuenta que nadie se va a morir, que no va a pasar absolutamente nada. Simplemente borraste esa creencia limitante de tu cabeza y listo. La primera llamada es la importante. Las demás ya vienen por consecuencia. ¿Ok? Entonces, cracks, hoy es cuando vas a independizarte de tus miedos, de tus cadenas, de esas telarañas que tienes en la mente. Y te vas a volver esa persona que sigue teniendo miedos, pero aprende a combatir. El día de hoy te conviertes en esa persona que aunque se esté cagando de miedo, su determinación va a ser mayor y va a estar un paso más cerca de esa meta, de la tierra prometida. Entonces, cracks, ahí está la sesión del día de hoy, sesión número 11. Vamos a convertirnos en esa persona exitosa, borrando todas esas programaciones que no nos dejan